Según citaba el periodista y cocinero Víctor Hugo Duclos, la cocina urbana argentina es originalmente la cocina del cocoliche. Se hace con lo que hay, y lo que hay suele provenir de diferentes hábitos de distintas corrientes culturales. Víctor Hugo Duclos hacía referencia a la influencia de la inmigración de los años finales del siglo XIX y los años comenzando el siglo XX. En Perú hubo una inmigración china y se creó la cocina chifa. Hubo una inmigración japonesa y se creó la cocina Nikkei. Y en Argentina hubo bastante inmigración italiana y no se creó la cocina cocoliche. Vergüenza, desinterés, baja calaña, o quizás alguien o algunos quisieron que esto no suceda. En este video te voy a mostrar lo que es el cocoliche, su jerga, sus términos más comunes y los platos de comida que bajo mi concepto serían los emblemas de la cocina fusión porteña del Río de la Plata, o sea, la cocina cocoliche. Patrimonio cultural de todos los que al menos una vez comimos en lo que hoy en día se denomina el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. No soy historiador ni periodista. Soy Mario Avalone, cocinero. Cocoliche es una jerga que literalmente se denomina a una modalidad lingüística especial de un determinado grupo social, que en este caso se componía del idioma español mezclado con varios dialectos italianos, dada en los fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, provenientes del norte y el sur de Italia. Entre 1880 y 1930, más del 40% de la población de la ciudad de Buenos Aires hablaba esa jerga, el cocoliche. ¿Sabías que alguna vez en el Parlamento argentino se llegó a votar para que el idioma italiano se convirtiera en la lengua cooficial del país? ¿Tenías idea? Solo una anécdota. El término cocoliche se derivó del apellido calabrés Cocolicchio o Cocolicchio, personaje de una obra de teatro gauchesca que se llamaba Juan Moreira, y nació obviamente como un prototipo de inmigrante italiano, según cita José Juan Podestá, miembro de un circo de Buenos Aires en los fines del siglo XIX. Cuentan que la palabra cocoliche derivó de un apellido italiano y luego se convirtió en un término polisémico, siempre despectivo, para referirse primero a la forma característica de hablar de los inmigrantes, su procedencia y su formación, luego al estereotipo que constituían en el imaginario, destacando los hábitos vulgares, y finalmente el término se empleó para designar a todo aquel vestido de manera colorida y precaria o considerado grotesco. En 1886, el diario El Liberal publica en forma de folletín y de manera anónima Los amores de Giacomina, escrita íntegramente en cocoliche, pese a que esta variedad no tenía escritura. La obra es una parodia no solo de la forma de hablar del inmigrante, sino también una sátira denigratoria de la forma estilística y de la cultura de estas comunidades. Con el paso del tiempo el cocoliche se escucha cada vez menos, pero hay palabras que todavía suenan cotidianas para nosotros los argentinos y más que todo para los porteños. Naso, nariz, fangote, mucho, urso, tipo grande y corpulento, yeta, mala suerte, cualunque, común, ordinario, grosso, grande, genio, gamba, pierna o billete de 100 pesos, chau, hasta pronto, pichicata, inyección, chin chin, chocar las copas, salud, bagallo, persona fea, giro o gira, prostituta de calle, manchar, comer, fiaca, pereza, capo, persona muy capaz, chanta, tramposo, poco fiable, chapar, beso en la boca, fato, algo clandestino, chicato, persona que ve poco, atenti, cuidado, facha, persona de buena apariencia, laburar, trabajar. Si vas a preguntarme por la otra jerga popular de Buenos Aires, el lunfardo, te aclaro que merece más que un video, pero no culinario. El lunfardo
se lo enlaza directamente con el tango. Por eso a nivel mundial seguramente esta jerga es mucho más conocida y mucho más elítica. En mis videos hago hincapié en la gastronomía, pero te juro que el lunfardo es una jerga que nos atrapa de manera especial a cualquier argentino, y más si es tanguero. Eso para otro video. La cocina cocoliche no solo es una conjugación italiana, sino de una corriente migratoria que llegó al Río de la Plata. Árabes, europeos orientales, europeos occidentales y los españoles que ya estaban y seguían llegando. Acá te nombro una serie de comidas que a mí se me ocurren son parte cotidiana de los porteños, o sea, de la cocina cocoliche. Lo que no quiere decir que sean de cocina cocoliche, simplemente este es un concepto de Mario Avalone en su vida de cocineros, ¿ok? La milanesa napolitana, un plato emblemático de esa cocina cocoliche, que a veces uno dice viene del cotolette a la milanesa de Milán, o si no puede venir de los Schnitzel de Austria, que es, digamos, un filete vienés. Pero en Argentina tuvo otro carácter y tiene una historia, como toda milanesa. Un filete de carne muy fino, muy delgado, para que rinda, pasado por huevo y después por pan rallado. ¿Y por qué a la napolitana? Porque se dice que en un restaurante que se llamaba Nápoli, cerca del Luna Park, la estirpe del boxeo argentino, alguna vez su dueño o su cocinero se le pasó un poquito de cocción la milanesa y para camuflarla le puso una feta de jamón, una de queso, un poquito de salsa de tomate y la puso a gratinar para que no se viera de esa manera. Igual estas son bohemias que se crean, historias que van pasando en el tiempo y que se van haciendo más veraces, y es lo lindo de esta cocina cocoliche. Otro plato emblemático, podríamos decir, los sorrentinos de jamón y queso. Vas a ver un montón de historias, y todas estas historias están lindas verlas, están lindas leerlas o escucharlas tal vez de algún personaje grande, historiador de cocina cocoliche, de cocina porteña, como lo puede ser Alejandro Maglione, Pietro Sorba, Norberto Petric, Mario Aizcurri, solamente por nombrarte algunos. Ellos sí son fuente constante de consulta con muchos años de estudio en este tema. Te recomiendo que los sigas y ellos van a hablarte bien de historia. Yo te voy a hablar solamente de cocina en este momento. Para mí, los sorrentinos, en base a todo lo que leí y todo lo que vi, tiene mucha comparación con Mar del Plata. Vos sabés que Sorrento está pegado al mar y los que llegaron de Italia a la República Argentina en el Río de la Plata, de Sorrento se fueron corriendo a ver el mar. Y una de las versiones es esos sorrentinos que hicieron grande a la pesca de Mar del Plata en la República Argentina, pudieron haber creado esto que es una pasta diferente, que por ahí tiene similitudes con alguna italiana, pero yo creo que los sorrentinos vienen por ese lado, por el lado de Mar del Plata, de los pescadores, del mar. Ahí pienso yo que nacieron los sorrentinos de jamón y queso. La pizza tiene un párrafo aparte y yo creo que también entraría en esto de la cocina cocoliche. Nosotros en Argentina le ponemos oréganos, aceituna, una cantidad de queso que serían 100 gramos en Italia para una pizza. Nosotros en Argentina le ponemos 250 gramos. La salsa en Italia es natural, puro tomate, fresco, sin cocinar. Algunos en Argentina cocinan la salsa y le ponen algún que otro condimento y que nunca falte el orégano y un poquito de aceite y tal vez algo de ajo. ¿Y por qué será el molde que se hace en Argentina y no tipo a la napolitana? Porque llegaron muchos napolitanos a Buenos Aires. Y yo pienso que simplemente es porque vivían en conventillos, había un solo horno para cientos de personas y entre tantas cosas ese horno no tenía el piso como para hacer pizza, porque si no se les quemaba. Tuvieron que hacerlas directamente en algún molde para que no se les queme, y para poder utilizar esa cocina rápidamente
tendrían que ponerle un poquito más de levadura. Por eso la vas a ver alta y la vas a ver así muy esponjosa. Parece más una focaccia que una pizza. Yo pienso que por ese lado iría. Y aparte verás que tienen jamón, morrones, chorizo calabrés, un montón de cosas en partes portentosas, porque realmente cuando llegaron los italianos pudieron ver que había una bondad de alimentos muy grande y el cerdo era lo que comandaba, porque en aquel entonces se dedicaba mucho tiempo a la carne de res. Los ñoquis también tienen otro capítulo en esta cocina cocoliche. Esa tradición que tenemos en Argentina de los días 29, poner un billetito, una moneda abajo del plato mientras comemos unos ñoquis, no importa la salsa, tal vez con tuco y nada más, en honor a San Marcos y San Pedro. Una tradición italiana que se multiplicó en Buenos Aires y que significaba que a fin de mes podríamos obtener algún pesito más de esas extras en los que los tanos laburaban y esperaban agarrar un manguito a fin de mes. Otro tema también es el nombre de los panes, En Argentina nos gusta mucho el pan francés, pero hay nombres que antes no se manejaban, por ejemplo una baguette. Pero los nombres que yo me acuerdo en el despacho de pan en la roticería de mi viejo Jorge, de mi vieja Jovita y que hoy lleva a cabo mi hermano Jorge Avalone, eran la figacita, el miñón, el Felipe, la flauta o tal vez el apodo de mi hermano, como le decían en el barrio, milonguita. La buceca también tiene un capítulo aparte, Muchos dicen que venía de Butza, vísceras pero en alemán, o si no Bussa, que era, digamos en italiano, panza, o como le decimos nosotros comúnmente cuando tenés la pancita grande, que le decimos busarda. Y sí, la buceca se hace de la panza de la res. Hay platos muy parecidos. La cocina española tiene los callos. Hay esa bohemia italiana que se traduce en una buceca, que es simplemente un mondongo con garbanzos, porotos, y cada uno tiene su receta en especial. Y acordate lo que te dije antes. Vivían en conventillos cientos de personas, con una, dos o tres cocinas, no más. Entonces se compartían mucho los alimentos. Y si a mí me faltaba algo, iba a la habitación de al lado y le pedía al vecino. Así, por ejemplo, nació otro de los emblemas, unos ravioles con tuco, el famoso succo italiano, que era el succo, el jugo de tomate. El tuco en Argentina, que a veces podía tener hasta comino, como lo tiene hoy en día, cosa que los italianos no utilizaban. Pero con ese intercambio de los conventillos se fue desarrollando ese tipo de cocina con lo que hay, con lo que tengo, con lo que necesito vivir. Eso fue el cocoliche, en una gran parte. Después tenemos platos que se hicieron emblemas, que no nacieron en Argentina, pero una lengua a la vinagreta, un vitel toné para festejar la Navidad, el vitello tonetto italiano, simplemente una carne de res con una salsa de atún, unas alcaparras, un poco de huevo duro por arriba, o tal vez nada. Y si quiero acentuar un poquito más en esta cocina cocoliche, estoy viendo que el jamón y el queso están por todos lados. El jamón denotaba abundancia, porque realmente no se prestaba atención al cerdo. Era pura carne de res, un negocio que habían implementado los ingleses, que desarrollaron y enormemente y de manera espectacular en la República Argentina, hasta como para que te des idea de que el primer buque factoría frigorífico lo hicieron los franceses para la República Argentina. Y sí, es así, para llevarse la carne de América para Europa. Y bueno, y si querés otra anécdota, los sindicatos de la carne en Argentina lo crearon los ingleses. ¿Lo sabías? En Inglaterra les daban 1 kilo de carne por semana por pertenecer al sindicato. Pero en la República Argentina nos daban 1 kilo de vísceras,
Por eso en Argentina se consume tanto chinchulín, tanto riñón, tanta molleja, cosas que se desperdiciaban. Pero bueno, vos sabés cómo es esto. El tercer mundo, siempre lo peor. Pero supimos armar de toda esa cultura algo muy fuerte, que después influenciaron la cocina cocoliche, porque no voy a dejar de olvidarme las mollejas que son muy pretendidas hoy en día en cualquier parte del mundo y se las trata como un manjar. Sí, yo creo que también forman la cocina cocoliche, las mollejas al verdeo, un clásico de la cocina porteña. Después tenés historias, por ejemplo con las facturas que comemos nosotros en el desayuno o en la merienda, que realmente fue un movimiento de un sindicato anárquico que estuvo en Buenos Aires allá por el año 1885 y a las facturas le ponían nombres que iban en contra del ejército, en contra del gobierno, en contra de la iglesia. Por ejemplo, con nombres como suspiro de monja, cañoncito, bombas, vigilante, bolas de fraile. Realmente es un tema que si querés abarcarlo al 1000%, contactá a mi amigo Vicente Campana ahí en Instagram y te puedo asegurar que tiene 10 millones de historias para contarte y es un tipo muy sabiondo en este tema, aparte de que la sabe hacer. Habrás escuchado alguna vez la picadita argentina, ¿no? Los fiambres de Argentina. O sea, se le llama fiambres a las carnes frías elaboradas. Son muchas. Hay un clima muy bueno en la provincia de Buenos Aires y obviamente en el resto del país como para poder desarrollarlos, y lo aprendimos mucho de los italianos y obviamente de los españoles, igualmente que el tema de los quesos. El queso hasta hoy en día en Argentina resulta muy barato. Mirá que te lo digo yo que viajo bastante y acá en Colombia no es nada barato, pero los quesos que se hacen en Argentina, los salamines, los jamones, las carnes frías, te puedo asegurar que son espectaculares y totalmente comparables con más de un embutido alemán, francés, italiano y español. Ojo, ojo al piojo, ¿eh? Seguramente vos que no vivís o no conocés Argentina me preguntarás por el asado. El asado es más de los gauchos, pero hay algunos cortes que los podemos incluir en la cocina cocoliche. Por ejemplo, el bife de costilla, o el asado banderita, o la entraña, inclusive hasta el mismo choripán, ¿por qué no? Y acordate, siempre acompañado de papas fritas, ensalada mixta, huevos fritos, y si no, los huevos fritos a caballo. Te imaginarás por qué a caballo. Sí, los huevos arriba, totalmente, así es. La polenta también es otro párrafo, aparte dentro de esta cocina cocoliche, la que a mí me gusta, con salchicha parrillera, que en general se cocina a la parrilla, es muy parecida a un chorizo fresco, pero tiene un sabor un poco más preponderante. Y tal vez, seguro que hicieron una salsa con esta salchicha porque realmente le brinda al tomate un sabor muy, muy especial. Es uno de los platos preferidos nuestros en invierno. Los buñuelitos de acelga. Claro, había muchos italianos que se fueron a trabajar al campo y mandaban algo de lo que podían, de lo que ganaban, de lo que les daban, para que en Buenos Aires los más porteños pudieran comer y seguir su vida acá en este nuevo mundo para ellos. Y por ejemplo eran los paquetes de acelga. Entonces con esa acelga que la mezclaban con un poquito de harina de trigo, que era lo que tenían, algún huevo, la ponían a freír y hacían unos buñuelitos que hasta el día de hoy son un clásico de la cocina porteña. No puedo dejar atrás las empanadas, aunque todos sabemos que no vinieron en esta corriente migratoria, que las empanadas son de origen árabe, que los españoles las desparramaron por todo el mundo, pero es como que nos ganaron el corazoncito, la clásica empanada argentina, que tiene su variante porteña y tiene su variante en todas partes del país, diferenciándose en masas, en métodos de cocción y en rellenos, aunque el relleno central siempre fue la carne. Algunos le ponen aceitunas,
Otros le ponen pasas de uva, otros le ponen huevo duro, otros no les ponen nada, otros cocinan la carne cortada a cuchillo, otros la pican, la muelen. Hay variaciones enormes que hacen de la empanada un producto más, yo creo, de esta cocina cocoliche. Y hablando de herencias de españoles, no puedo dejar atrás la tortilla de papas al estilo porteño, en la cual en España es papa y huevo, no me jodan. Pero en Argentina se le agregó el chorizo colorado o chorizo candelario para transformarla un poquito, darle algo más de sabor, colorearla, y se le salteó un poquito de cebolla. Son tendencias. Yo no quiero entrar en fundamentalismos en la cocina, porque realmente la inmigración, en base a su necesidad y a sus ganas de vivir, desarrollarse y tener un futuro, fueron creando también platos de cocina modificados, no todos originales. La torta pascualina no la puedo dejar de costado, hecha con acelgas, como les decía recién, con mucha acelga que venía de la provincia de Buenos Aires y llegaba a la ciudad capital. Una preparación muy clásica italiana, muy rica. Y tampoco puedo dejar de lado los tostados o carlitos, como les llaman en más de una provincia del interior de la República Argentina, que es simplemente un sanguchito con una lámina de pan por debajo, jamón, queso en el medio y una lámina de pan por arriba. Así de simple, pero tostado. Y ya que hablamos de sándwiches, los sándwiches de miga, que no se crearon en Argentina, se desarrollaron, vienen un poquito más de la mano de los ingleses que venían a manejar todo el tema de la carne vacuna, que hoy en día son un clásico irrefutable, indestructible y divino de la cocina argentina, los sándwiches de miga. Si hablamos de queso, la provoleta con una salsita criolla es, digamos, una versión cocoliche de lo que sería una raclette en Suiza o Francia o en los Alpes, donde vos quieras. Y después también tenemos los fideos rellenos, que es una pasta muy especial que hacen las fábricas de pastas, que hay muchas en Argentina y muy buenas, que en general son rellenos de carne, pero con una forma muy particular, porque he visto otros que llaman fideo relleno a lo que yo realmente le llamo rótolo. Rótolo tenés, rótolo querés. Es otro tipo de pastas. Si me vas a preguntar por postres, y seguro el postre vigilante, que es un pedazo de queso y un pedazo de dulce, que tiene mucha historia y que la podés averiguar, se enaltece en esta cocina cocoliche. Después también vas a encontrar un flan con dulce de leche, porque no podemos dejar el dulce de leche de costado. Y hay un montón de postres más clásicos de la cocina porteña que seguramente en otro video yo te los voy a contar. Quería tomarme un break y hablarte de los macarrones a la Príncipe de Nápoles. Que vos lo sepas, ¿sí? Porque es una historia familiar enorme y linda. ¿Sabías que en algún momento el Príncipe de Nápoles fue para Argentina? ¿Y sabías que la abuela de Mario Avalone le cocinó ese plato en honor a él? ¿Sabías que los macarrones es lo más clásico en la cocina napolitana, de donde viene mi familia? ¿Que el jamón había en abundancia y lo puso en ese plato? ¿Que el queso había en abundancia y lo puso en ese plato? ¿Que el tomate lo plasmó directamente en esa conjugación y a mi abuela se le ocurrió tirarlo al horno, gratinarlo y servirlo como un pastel? Lo he hablado con muchos historiadores de cocina argentina, de esta cocina cocoliche, de esta cocina de inmigración. Muchos no me han creído, pero a mí me lo contó mi viejo. Mi viejo era loco, era un enfermo de la cabeza, un gastronómico de puta madre, pero nunca fue un mentiroso. Yo siempre se lo creí. Y es más, no hay historia acerca de los macarrones a la Príncipe de Nápoles. Yo te puedo asegurar que mi abuelita los hizo. Y coincidentemente, cuando vino el Príncipe de Nápoles a la República Argentina, mi abuela formaba parte de esa entidad de damas italianas que hicieron honor al Príncipe de Nápoles, cocinándole en algún momento en lo que alguna vez fue
la mansión de los Alzagonzué, donde recibieron al príncipe de Nápoles. Hoy en día es el Four Seasons. Antes era el Hyatt. ¿Y sabes cómo se llama ese restaurante? La Mansión. Ahí lo agasajaron y ahí el príncipe de Nápoles, en la República Argentina, comió los macarrones a la príncipe de Nápoles hecho por la abuela. Sí, a balones, créelo. Acá hay cocinero, Acá hay equipo, papá. Acá hay equipo. Y mirá qué simple que es la vida, que mi mamá en esa mansión de los Alzagonzué cuidaba a los chicos de la familia. Sí, era muchacha de servicio y después fue cocinera. Todo se puede. En la cocina, todo se puede. Seguramente hay un montón de platos que no te nombré en este video, pero sería imposible hacerte una monografía, una tesis, llámalo como quieras. Mi única intención es darle impulso una vez más a algo que está establecido y que seguramente muchos desean que esto ocurra. Que la cocina cocoliche sea la cocina fusión del Río de la Plata con la inmigración de fines del siglo XIX, más que todo dada por italianos, pero no exclusivamente. Y no es una cocina de Argentina, es una cocina de Uruguay también. Estoy hablando del Río de la Plata. Uruguay y Argentina son responsables de esta cocina hermosa, que no es exclusivamente de los italianos, sino de la inmigración, de los que venían a buscar el nuevo mundo, nuevas riquezas, nuevas libertades. ¿Ok? Si te gustó el contenido, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta los videos. Nos ayudás muchísimo con esa huevadita simple para que nosotros sigamos haciendo más videos como este. Y no lo hacemos por plata, lo hacemos por convicción, lo hacemos por ganas. ¿Y sabés qué representa un like, una suscripción? Ganas de seguir haciendo este tipo de videos, porque el reconocimiento vale más que el dinero, porque un te quiero de mi mamá vale más que 10 pesos. ¿Ok? Esto es Vida de Cocineros. Esto es una locura de Mario Abalone y toda su familia y todos sus amigos que nos siguen, porque también estamos entrevistando cocineros todos los domingos a las 20 horas de Argentina, a las 6 p.m. de Colombia, de todo el mundo de habla hispana. Ahí también te esperamos y seguinos. Te espero en el próximo video. Espero que te haya gustado.